La diabetes es una enfermedad muy frecuente, es una epidemia. Pues ustedes saben que hay dos tipos de diabetes. Bueno, hay varios tipos de diabetes, pero las dos principales que se dividen por fisiopatología son la tipo 1 y tipo 2. La tipo 1 es la que da más frecuentemente en niños, pero también puede dar en adultos jóvenes, y es porque el páncreas, que es la fábrica de insulina, deja de funcionar, ya no produce más insulina. Y la tipo 2, el páncreas, que es la fábrica de insulina, sí está produciendo insulina, pero el cuerpo no responde tan bien a esa insulina, y hay una serie de factores que llevan a que haya resistencia a la insulina, que aunque se está produciendo no tiene una buena efectividad, y eso es lo que vamos a tratar de explicar aquí. ¿Listo? Entonces, la diabetes tipo 2 es la más frecuente, el 90% de los casos de diabetes son tipo 2, es la que da más frecuentemente en los adultos, y está muy relacionado con el sobrepeso y con la obesidad. Entonces, por eso es que es tan importante, hacemos tanto énfasis en los cambios terapéuticos del estilo de vida, que eso es muy, muy importante. Entonces, yo siempre le digo a mis pacientes, ¿qué pasa si en el acueducto de la casa de uno se contamina con 2 tarros de azúcar? Eso se forma un pegote dentro de esa tubería, y esa tubería se empieza a tapar, se tapa toda la tubería, ¿cierto? Entonces se supone que un vaso sanguíneo es simplemente como un ducto, es como la carretera del cuerpo, eso es lo que transporta el oxígeno, lo que transporta los nutrientes, lo que transporta los líquidos, ¿cierto? Eso es lo que nutre a todas las células. Entonces cuando uno come, entonces se supone que los vasos sanguíneos son como las carreteras. Estos son los vasos sanguíneos y esas son las células. ¿Qué hace un vaso sanguíneo? Transportar todo lo que necesitamos que llegue hasta las células. Listo. Cuando nosotros comemos, todo lo que comemos llega a los vasos sanguíneos. Y esto es una cosa muy importante. Cuando nosotros comemos azúcar, el azúcar entra a los vasos sanguíneos. ¿Cierto que sí? Pero todo el mundo cree que la diabetes da solamente porque comemos dulce. Resulta que los dulces son carbohidratos o son azúcares simples. ¿Cierto? Que son, digamos que el azúcar por excelencia es la glucosa, ¿cierto? Entonces, un dulce es un azúcar simple, digamos que son 2 o 3 pedacitos de glucosa pegados, que es mucho más fácil que el cuerpo los separe y llegan más fácil convertidos a azúcar a la sangre. Resulta que los carbohidratos complejos o los azúcares complejos son, por ejemplo, las harinas. Entonces, son más pedacitos de glucosa pegados, que aunque el cuerpo se demora un poquitico más en dividirlos, para que se suba el azúcar en la sangre, también finalmente se convierten en glucosa, que es el azúcar, ¿cierto? Entonces miren que los dulces y las harinas, ambos aumentan el azúcar en la sangre, pero resulta que todo lo que uno se come en exceso, tanto las proteínas si uno se las come en exceso o las grasas si uno se las come en exceso, el cuerpo es capaz de convertirlos en azúcar. Entonces ese es el mito número 1, el azúcar en la sangre, la diabetes no da solamente porque yo coma mucho dulce. ¿Cierto? Eso es una cosa muy importante. Lo único que sube el azúcar en la sangre no es el dulce, no son los carbohidratos simples, también son los carbohidratos complejos. Entonces se supone que cuando yo como, los azúcares llegan a la sangre, y de la sangre se tienen que transportar, eso tiene que fluir, no se pueden quedar aquí acumulados, ¿cierto? Tienen que seguirse fluyendo para todos los tejidos. Y del vaso sanguíneo tienen que salir y tienen que ser capaces de entrar a las células, porque las células o los tejidos, los órganos, son los que se lo comen, ¿cierto? Los que se lo gastan como combustible. Resulta que para que el azúcar pase de la sangre hasta la célula, necesitamos que aquí se abran como unas compuerticas. Esas compuerticas tienen una llave, y esa llave se llama insulina. ¿Listo? Entonces, si yo no tengo una buena cantidad de insulina, o si mi insulina no está funcionando bien, no es capaz de pegarse aquí en esas compuerticas. Estas compuertas no se abren, y si esas compuertas no se abren, el azúcar no es capaz de pasar en la célula, entonces no hay nadie quien se lo gaste, y el azúcar se acumula aquí. Y si el azúcar se acumula aquí, entonces ese es el problema, ese es el riesgo, que se van a tapar los vasos sanguíneos. Entonces se tapan los vasos sanguíneos más chiquiticos, esas se llaman las complicaciones microvasculares, que son como los de la retina de los ojos. Los vasos sanguíneos que son microscópicos son chiquiticos, de los millones de pequeños filtros que tenemos en los riñones. Si se tapan los vasos sanguíneos de los riñones, que son los filtros que tenemos, eso va a alterar el funcionamiento renal. Se tapan también los vasos sanguíneos que le llevan la sangre a los nervios, que le llevan la sensibilidad a las piernas. Por eso entonces uno va perdiendo sensibilidad en las piernas, ¿cierto que sí? Los diabéticos que llevan mucho tiempo en progresión de su enfermedad, cuando tienen o se tapan esos vasos sanguíneos chiquiticos que están nutriendo los ojos, que están nutriendo los riñones y que están nutriendo los nervios que llevan sensibilidad a las piernas, van a empezar a tener complicaciones microvasculares, y con el tiempo también se tapan los vasos sanguíneos más grandes. También se empiezan a tapar los vasos sanguíneos más grandes, porque eso es como un pegote que se va adheriendo lentamente hasta que los tapa del todo.
Entonces, con el tiempo también eso aumenta el riesgo de que se tapen los vasos sanguíneos del corazón y los del cerebro, y por eso todos sabemos que la diabetes es un factor de riesgo cardiovascular que puede aumentar el riesgo de infarto de miocardio y de los eventos cerebrovasculares que la gente los llama derrames cerebrales, ¿cierto? Porque es un problema de la vasculatura. Entonces resulta que si dijimos que esto se comportaba como un pegote, si un paciente además de tener el azúcar alto también tiene el colesterol un poquito elevado, es como doble pegote, grasita más azúcar en la sangre, doble pegote, se adhiere mucho más fácil a la pared de los vasos sanguíneos. Y es un vaso sanguíneo que está inflamado por dentro, porque una persona fuma, entonces eso inflama por dentro la pared del vaso sanguíneo, o porque la persona es hipertensa, entonces la pared del vaso sanguíneo está remodelada, es una pared que es mucho más fácil a la que se le adhiere el azúcar y a la que se le adhiere los lípidos, o sea, la grasa del colesterol. Entonces eso va haciendo que se cierre el vaso sanguíneo y que tengamos las complicaciones microvasculares. ¿Listo? ¿Está claro hasta acá? Entonces ya vimos que la insulina es la que juega el papel más fundamental en el metabolismo, en cómo el cuerpo procesa el azúcar, ¿cierto? Entonces necesitamos que la insulina esté presente y que la insulina funcione bien para abrir estas compuerticas y que el azúcar entre hasta las células y se lo coma como combustible. Hay varias cosas muy importantes aquí. Una cosa muy importante es que, por ejemplo, solamente el ejercicio, solamente la actividad física es capaz de abrir estas compuertas. Entonces, si yo hago ejercicio físico, los músculos van a ser capaces de atrapar el azúcar, así la insulina no esté por ahí de intermediaria. Entonces, por eso el ejercicio es tan importante para el tratamiento de la diabetes y para el control de la diabetes. Y una cosa muy importante que nos pasa a los adultos y que es una de las causas más frecuentes de la diabetes tipo 2 es que esa insulina no va a funcionar bien si hay grasita que se interpone. La grasa que se interpone, sobre todo la grasa que se interpone en la cavidad abdominal, la grasita abdominal, la grasa visceral, la que está por dentro del abdomen, así cubriendo el hígado, alrededor de los intestinos, esa grasa produce sustancias inflamatorias y esa grasa no deja que la insulina funcione bien, no deja que la insulina llegue hasta acá, hasta esta puerta, y no deja que la insulina abra esas puertas. Entonces, cuando se acumula grasa aquí, sobre todo en la cavidad abdominal, la insulina se vuelve, el cuerpo se vuelve resistente a la insulina se vuelve inefectiva. Y por eso los pacientes con sobrepeso o obesidad tienen más riesgo de desarrollar diabetes, y cuando una persona con diabetes gana peso, se descuadra de su diabetes, y cuando una persona con diabetes gana peso, tiene más riesgo de llegar a necesitar que le ayudemos con un poquito de insulina subcutánea, ¿cierto? Entonces eso es muy importante. Entonces la insulina se produce en una fábrica muy bonita que tenemos en el cuerpo que se llama páncreas. ¿Listo? Entonces el páncreas es la fábrica de insulina. Y resulta que es muy bonito porque cuando uno come, digamos que la comida llega hasta el estómago y hasta el intestino, entonces cuando uno come, el cuerpo le avisa al páncreas, dice, ve, cuerpo, llegó comida, llegó azúcar a la sangre, anda a decirle al páncreas que produzca insulina. Entonces, como ya el páncreas sabe que llegó glucosa, que llegó azúcar a la sangre, se produce insulina, la insulina abre las compuertas y el azúcar es capaz de entrar a los tejidos. ¿Listo? Pero si resulta que el páncreas dejó de funcionar, como le pasa a los niños con diabetes tipo 1, a los pelados, a los niños con diabetes tipo 1, lo que les pasa es que el cuerpo se equivoca y empieza a atacar al páncreas como si fuera algo extraño, produce anticuerpos contra el páncreas y aquí se meten unas células inflamatorias, se mete como unas células de las defensas y lo empiezan a inflamar hasta que lo destruyen progresivamente, hasta que ya inflamadito no es capaz de funcionar y no produce insulina. Eso pasa con los diabéticos tipo 1, por eso los diabéticos tipo 1 siempre tienen que recibir insulina porque esa fábrica de ellos se cerró. Lo que pasa en la diabetes tipo 2 es diferente. Lo que pasa en la diabetes tipo 2 es que si yo empiezo a ganar peso, el marcador se nos dañó, lo que pasa en la diabetes tipo 2 es muy diferente, porque el páncreas está funcionando, sí se produce insulina. Lo que pasa es que la grasita que está alrededor del cuerpo no deja que la insulina funcione bien. Entonces, aunque se produzca insulina, el cuerpo no le responde, eso se llama resistencia a la insulina. Por eso a veces usamos medicamentos que nos ayudan a que esa insulina funcione mejor, ¿cierto? Como que medicamentos, por ejemplo, la metformina. La metformina en los pacientes que la pueden recibir es el mejor medicamento para la diabetes. ¿Por qué? Tiene un efecto neutro sobre el peso, no deja que uno, no hace que uno aumente de peso, tampoco hace que uno baje de peso, porque eso es uno de los mitos.
Y muchos médicos a veces la usan para reducir peso. La metformina no ayuda a perder peso. A algunos pacientes al principio les cae un poquito pesado para el estómago, les puede dar diarreíta, les puede dar distensión abdominal. Dejan de comer un poquito, entonces bajan un poquito de peso al principio. Cuando el medicamento les empieza a caer bien porque el cuerpo se acostumbra, ya recuperan su peso normal. Tiene un efecto neutro sobre el peso. Entonces es un mito que haga perder peso. Lo que sí hace la metformina es que ayuda a que la insulina se pegue de las compuertas y las abra, ayuda a que la insulina funcione mejor, disminuye la resistencia a la insulina. Pero entonces, lo que es más bonito de la metformina es que normaliza el azúcar, nos ayuda a que el azúcar se normalice, no hace que se baje, no permite que haya bajones de azúcar. Entonces, la metformina no es un hipoglicemiante porque no hace que uno tenga bajones. La metformina es un normoglucemiante porque hace que uno la tenga normal. Entonces, es muy bonito que es muy segura porque no genera hipoglicemias y que tiene un efecto neutro sobre el peso. Por eso decimos que es el mejor medicamento para la diabetes. Listo. Para la diabetes tipo 2, porque ya dijimos que la diabetes tipo 1 siempre tienen que recibir insulina porque la fábrica está cerrada. En la diabetes tipo 2, la fábrica de insulina está abierta, pero no está funcionando muy bien. Entonces, al principio lo que hacemos es ayudarle a que funcione mejor. Entonces, hay medicamentos que nos ayudan a que la insulina funcione mejor. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos medicamentos. Bueno, entonces, ¿qué medicamentos conocen para la diabetes? Por ejemplo, ¿tú nos puedes contar qué medicamentos estás usando para la diabetes? La metformina. Sí. También a mí me mandaron enalapril. El enalapril es para la presión, pero en pacientes diabéticos a veces lo usamos porque protege los riñones. La lovastatina. La lovastatina es para el colesterol, pero en casi todos los diabéticos tipo 2 usamos esa familia de medicamentos que se llaman estatinas porque si el azúcar está alto y el colesterol está aunque sea un poquito alto, pues es doble adhesivo, ¿cierto? Doble pegote. Entonces tenemos que tratar de normalizar el azúcar y normalizar también el colesterol. Y la lovastatina tiene un efecto que es cardioprotector y que es nefroprotector. Pues la metformina es el mejor medicamento para la diabetes tipo 2, ¿cierto? Porque dijimos que esa fábrica, lo voy a poner por aquí porque no funciona. Entonces, este es el páncreas, que es la fábrica de insulina, ¿cierto? Dijimos, bueno, hay resistencia, él se está teniendo que esforzar mucho más, la diabetes tipo 2, porque esa insulina no está funcionando bien, el cuerpo no le responde, ¿cierto? Entonces, al principio, él hace una cosa muy bonita y él trata de compensar, él empieza a producir más y más y más insulina a ver si funciona mejor, pero llega un punto en el que se agota. Él al principio trata de compensar produciendo más insulina, pero ya después se agota. Y eso pasa en el tiempo, ¿cierto? Al principio, cuando él está haciendo ese esfuerzo y tratando de producir más insulina, sirven los medicamentos tomados. Los medicamentos decimos orales porque son tomados por la boca, ¿cierto? Porque el páncreas todavía está funcionando y es más, está haciendo como un sobreesfuerzo para poder producir insulina. Pero una vez que él ya se agota porque ya no fue capaz o porque nosotros le seguimos metiendo estrés al pobre páncreas, aumentando de peso, comiendo lo que no debemos, no haciendo ejercicio, entonces ya el páncreas se agotó y ya no es capaz de producir la cantidad de insulina que se necesita. Entonces ahí es que le tenemos que empezar a ayudar poniendo insulina inyectada. ¿Listo? Entonces estábamos hablando primero de los medicamentos tomaditos que sirven al principio de la enfermedad. Incluso esta fase la puede prolongar mucho si se cuida y hay muchos pacientes que si se cuidan mucho no llegan a necesitar insulina, si se cuidan mucho y si son juiciosos. La mayoría de pacientes si no se cuidan y si no son juiciosos la enfermedad va a progresar y van a llegar a necesitar insulina inyectada, ¿cierto? Si tiene diagnóstico de diabetes, la diabetes no se cura, la diabetes se controla, entonces tiene que seguir tomando medicamentos en forma indefinida. El tratamiento de la diabetes no es a corto plazo, porque la diabetes no se cura, la diabetes se controla. Entonces probablemente va a seguir requiriendo medicamentos, pero yo no te puedo dar una información de un paciente en particular sin conocerlo, porque todos los pacientes son distintos, ¿cierto? No sé si el medicamento le ha caído bien, no le ha caído bien, si es seguro en ella, no sé cómo está su función renal, cómo está su función cardíaca. Aquí no podemos dar recomendaciones para un paciente individual porque cada paciente es distinto y hay que saber, pero sí hay que volverla a evaluar. Eso es muy importante que la estemos evaluando, que la estemos vigilando. Usualmente cuando uno le empieza un tratamiento para la diabetes a un paciente porque tiene diagnóstico de diabetes, ya hay que seguirlo en forma indefinida, con medicamentos o con tratamiento. Uno de diabetes, uno no pasa la dosis, de diabetes uno no, son diferentes, son como dos tipos. Parecen dos enfermedades distintas, lo que pasa es que se producen en el mismo órgano, en la misma fábrica. Una cosa es que tu fábrica entre en quiebra y ya no hay nada que hacer porque ya esa fábrica no funciona y tenemos que montar otra fábrica, que eso es lo que pasa en la diabetes tipo 1, que esa páncreas ya dejó de funcionar. Entonces hay que reemplazarle lo que él producía con insulina. Y la otra cosa es que esta fábrica esté perezosa, pero le podemos inyectar capital a ver si vuelve a empezar a trabajar, ¿cierto que sí? Entonces,
Por eso la diabetes tipo 2 es diferente, pero no es que se conviertan entre la una y la otra. Lo que pasa es que la diabetes tipo 2, a lo largo del tiempo, si el paciente no se cuida y si los medicamentos no están funcionando, puede que el páncreas ya se agote, que a pesar de que le invertamos capital, ya otra vez entre en quiebra y ya en ese momento sí habría que poner insulina. Y ya de ahí Pero no es que se convierta en diabetes tipo 1 porque son cosas distintas. Lo que pasa es que el diabético tipo 2 puede llegar a necesitar insulina inyectada. y tiene que seguir ya definitivamente con insulina inyectada. Esa pregunta es muy importante porque resulta que a veces al principio, cuando a veces el azúcar está muy alto, ¿cierto? Entonces cuando el azúcar está tan alto, el páncreas como que se aturde y no es capaz de funcionar. Y así tenga capacidad para producir un poquito de insulina, está aturdido y no la va a producir. Entonces uno a veces empieza a normalizar el azúcar, pone por ejemplo insulina de entrada, empieza a bajar ese azúcar y el páncreas como que empieza a despertar un poquito. Y si el paciente se pone las pilas y se pone juicioso y empieza a bajar de peso y empieza a hacer ejercicio y empieza a comer bien, uno le puede ir bajando de a poquito la insulina y a veces algunos pacientes a los que son más juiciosos a veces hasta se les puede suspender y seguir con medicamentos tomados. Eso, los pacientes diabéticos tipo 2 que llegan a necesitar insulina no quiere decir que ya sea para toda la vida en forma indefinida. Es lo más frecuente. Lo más frecuente es que cuando uno ya empieza insulina, tiene que seguir con insulina todo el tiempo, pero porque ya el páncreas se agotó. Pero a veces hay unos páncreas que están aturdiditos porque el azúcar está muy alto y si el paciente le logramos normalizar el azúcar y si el paciente baja de peso, le podemos ir bajando la insulina con vigilancia médica siempre y a veces se puede quedar solo con medicamentos orales. Pero la diabetes tipo 2 siempre necesita tratamiento continuo porque no se cura, se controla solamente. En pacientes, por ejemplo, que tienen una obesidad muy marcada, que se hacen una cirugía para perder peso y pierden mucho peso, a veces uno puede suspenderles la insulina porque el problema de la diabetes tipo 2 es que la insulina no funciona bien y lo que no deja que la insulina funcione bien, lo que más resistencia a la insulina genera es la grasa, el tejido adiposo. Eso en términos generales, ¿listo? Entonces, si el paciente baja de peso, uno a veces logra irle bajando la necesidad de insulina y a veces hasta la puede suspender. No en todos, depende, porque es que no podemos decir, yo no le puedo prometer a alguien que le voy a quitar la insulina porque eso depende de él mismo, de cómo se cuide con la alimentación, de cómo haga ejercicio y también depende de en qué momento de la situación lo cogí, porque si lo cogí aquí y el páncreas todavía tiene algo de reserva y yo lo puedo recuperar, de pronto se le puede quitar la insulina, pero si se cogió aquí, cuando el páncreas ya está completamente agotado, ya es muy difícil que le podamos suspender la insulina, ¿cierto? Entonces eso depende. Y estamos hablando de los medicamentos que sirven para la diabetes, ¿cierto? Entonces, como acá todavía se está produciendo insulina, lo que pasa es que no está trabajando bien, todavía sirven los medicamentos. Entonces habíamos hablado de la metformina, que es uno de los mejores. ¿Listo? Hay otro medicamento que es muy frecuente que se llama la glibenclamida. ¿Qué hace la glibenclamida? Nosotros le decimos que es un secretagogo, o sea, hace que se produzca más insulina, ¿cierto? ¿Por qué? Ella va al páncreas y exprime el páncreas y le dice, páncreas, necesitamos insulina, produzca insulina. Y el páncreas empieza a producir mucho más insulina y produce más insulina todo el día y toda la noche, independiente de que yo esté comiendo o no esté comiendo. Entonces, aunque la glibenclamida es un medicamento muy potente, está en el plan obligatorio de salud, es económico, entonces de los más accesibles, con la glibenclamida hay que tener mucho cuidado. No se recomienda en personas ancianas, porque las personas ancianas tienen más riesgo de bajones de azúcar, que le decimos hipoglicemias, ¿listo? Porque el problema es que él exprime el páncreas para que produzca mucha insulina todo el día y toda la noche, y ese efecto dura mucho tiempo. Entonces, si yo estoy comiendo, está bien, pero cuando yo no estoy comiendo, entonces me pueden dar hipoglicemias. Y la idea de un paciente diabético es que no es que coma todo el día para evitar hipoglicemias, no, uno no puede estar alimentando los medicamentos son para la comida, no la comida para los medicamentos, ¿cierto? Entonces, el problema de la glibenclamida es que tiene un poquito de riesgo de hipoglicemia, no se debe usar entonces en pacientes que tengan más riesgo de que se baje el azúcar, no se debe usar en pacientes ancianos, ni en pacientes con enfermedad renal, ni en pacientes pues que tengan dificultades en el acceso a los alimentos, por ejemplo. Y el problema de la glibenclamida es que si hace que se produzca mucha insulina todo el día y toda la noche, aún cuando no se necesita, eso puede favorecer el aumento de peso. Entonces, esas son dos cositas que hay que tener en cuenta, no para que suspendan el medicamento si lo están tomando, pero sí para tener en cuenta y hablar con su médico y decirle, no, doctor, vea, es que de pronto ese medicamento me está generando mareos, hipoglicemias, de pronto qué precauciones debo tener. La glibenclamida se debe tomar antes de los alimentos, más o menos media hora antes de los alimentos, porque ella empieza a actuar más o menos a la media hora. Entonces, si yo me la tomo
y no desayuno sino en 2 o 3 horas, me puede dar una hipoglicemia porque me produjo un estímulo en la secreción de insulina y yo no comí, me puede dar un bajón de azúcar. Entonces se debe comer media hora antes de los alimentos. ¿Al desayuno o a la noche? Eso se puede hacer en cualquier momento, porque cada paciente es distinto. Lo que hacemos casi siempre es que sea en la mañana, porque si ella va a tener un efecto más marcado a lo largo del día, es mejor, pues, es menos riesgo de hipoglicemia durante el día que durante la noche. Entonces yo prefiero con el desayuno, también con el almuerzo si almuerzas temprano, pero trato de evitarla antes de la comida. Aunque hay pacientes que lo reciben varias veces al día, hay pacientes que lo reciben antes de desayunar, antes de almorzar, antes de comer, hay pacientes que prefieren antes del almuerzo porque dicen que su comida más abundante es la del almuerzo. Pero eso, cada paciente tiene, no hay como una fórmula estándar, tiene que ser con el desayuno, tiene que ser con el almuerzo, no, cada paciente es distinto, no hay ningún problema, lo importante es que se sea antes de las comidas. No es que sea un medicamento peligroso ni malo, es un medicamento muy potente, lo que pasa es que sí hay que tener esa precaución, que tiene esos dos riesgos, que puede dar hipoglicemia, entonces no se debe dar en ancianos ni en pacientes con enfermedad renal, y que puede aumentar un poquito de peso. No es que un aumento de peso sin comer, no, pero puede favorecer el aumento de peso. Hay unos medicamentos nuevos que se llaman las incretinas. Esos medicamentos son muy bonitos, hay unos que son tomados y hay otros que son inyectados. ¿Por qué son tan bonitos esos medicamentos? Porque imagínense que esos son inteligentes, esos son medicamentos inteligentes. Entonces habíamos dicho, cuando yo como, el cuerpo dice, ve, llegó comida al colon, perdón, al colon no, llegó comida al estómago, del intestino, llegó comida, hay que avisarle al páncreas que produzca un chorrito de insulina porque acaba de llegar comida, ¿cierto? Entonces, es como una comunicación del cuerpo. Las incretinas son como unos mensajeros. Apenas llega comida al estómago y al intestino, van y le dicen al páncreas, páncreas, produce un chorrito de insulina que llegó comida. Entonces también estimulan la secreción de insulina, o sea, hacen como, exprimen el páncreas, pero en forma inteligente, dependiendo de glucosa, o sea, dependiendo si llegó comida o no. Entonces esos medicamentos son muy seguros y tienen menos riesgo de hipoglicemia. Son medicamentos nuevos y son nuevos y son muy buenos y porque nos gusta mucho porque no dan riesgo de hipoglicemia. ¿Cuáles son, por ejemplo? Sitagliptina, no sé si los han oído mencionar. Sitagliptina, linagliptina, vildagliptina. El Bigoax es metformina, es una marca de metformina. Es una marca de metformina. Glucox, el Glucox es glimepirida, que es de la familia de la glibenclamida. ¿Pero ustedes son mejores esos? No, todos son muy buenos, son diferentes estrategias, es distinto para cada paciente, ¿cierto? Todos los pacientes son distintos, por eso es muy importante que cada uno siga sus controles, siga su vigilancia médica, porque ojalá la medicina fuera así tan fácil como una recetica de cocina que uno dice, le vamos a poner estos y estos medicamentos y se cuadran, no, con cada paciente es distinto y por eso es muy importante la vigilancia médica, porque todos los pacientes tienen como cosas distintas, ¿cierto? Tienen condiciones distintas. Bueno, y cuando ya estos medicamentos no funcionan, entonces ahora sí hay que pensar en poner insulina. A los pacientes les da muy duro que uno les diga, les tenemos que poner insulina. Lo que pasa es que uno en diabetes no le puede dar tregua, entonces a la diabetes tiene que llegar a metas. ¿Cuáles son las metas más o menos? Entonces las metas de un paciente debe ser que en ayunas el azúcar esté más o menos entre 90 y 130, que a las 2 horas después de la comida el azúcar esté por lo menos por debajo de 180, idealmente alrededor de 150. Y hay un examen que es muy importante que se llama hemoglobina glicosilada, hemoglobina Entonces ese examen tan importante que se llama hemoglobina glicosilada, ese es el más importante. Los pacientes diabéticos siempre se lo tienen que hacer cada 3 meses, listo. Y la meta de ese depende del riesgo del paciente. Hay pacientes que son muy mayorcitos, que tienen mayor riesgo de hipoglicemia, entonces en ellos, con que esté entre 7,5 y 8 está bien. En la mayoría de pacientes jóvenes, sin tanto riesgo de hipoglicemia y sin riesgo cardiovascular, lo que queremos es que ese examen esté entre 6,5 y 7%. Ojalá alrededor de 6,5, pero sin hipoglicemias, o sea, sin bajones de azúcar, listo. ¿Cómo se define una hipoglicemia en un diabético? O sea, un bajón. Hay gente que se mantiene en 200, entonces cuando está en 100 ya se siente maluca. Eso se llama una hipoglicemia relativa, pero no es peligrosa para el cerebro y uno tiene que tratar de que el cuerpo se acostumbre. Es como cuando uno empieza a hacer ejercicio que le duelen todos los músculos. Eso es incómodo, pero eso no es malo, eso es bueno. El cuerpo se tiene que ir entrenando, se tiene que preparar, uno por eso no puede parar, ¿cierto?
La hipoglicemia peligrosa, un bajón de azúcar peligroso es por debajo de 70, ¿listo? Entonces eso es muy importante que ese número se lo aprendan. Por debajo de 70 no queremos tener el azúcar porque eso es peligroso, porque el azúcar tiene que estar normal, no puede estar bajito, porque el azúcar bajito es peligroso para el cerebro, porque el cerebro solamente come azúcar. Entonces si uno tiene el azúcar muy bajito, empieza con mareo, con malestar, con temblor. Si se deja bajar más el azúcar, uno puede empezar a perder como el estado de conciencia, la gente puede perder la conciencia, puede convulsionar y uno hasta se puede morir de un bajón de azúcar. Entonces las hipoglicemias las tenemos que evitar a toda costa. O sea, la gente antes decían, a usted le dan hipoglicemia, si usted se pone insulina, es que eso es normal. No, eso no es normal. Ahora tenemos que evitar al máximo la hipoglicemia y esa es una de las metas de tratamiento de la diabetes, evitar la hipoglicemia. Porque nosotros llamamos a eso como un efecto en U. ¿Por qué se llama un efecto en U? Porque el azúcar, para que una persona esté bien, el azúcar debe estar en este rango normal. Si el azúcar está muy bajito, se aumenta la mortalidad, se aumenta la posibilidad de morir. Y si el azúcar está muy alto, también se aumenta la posibilidad de morir. Entonces el azúcar tiene que estar normal. No puede estar ni bajito ni alto, tiene que estar normal. ¿Listo? Entonces las hipoglicemias hay que evitarlas a toda costa. Esta es la meta en la mayoría de pacientes. Hay pacientes que, por ejemplo, los que están más viejitos, que uno no los quiere llevar hasta acá porque le da más riesgo, le da más preocupación que vaya a ser una hipoglicemia. Entonces hay gente a los 80 años, está bien que esté en 8%. Si uno tiene 30 años, debe tener 6,5. Si uno tiene 40 años, debe tener 6,5, pero sin hipoglicemias. En personas de 80 años uno no se pone tan estricto porque es más peligroso que ellos hagan bajones. Entonces en personas de 80 años, con que ese número esté en 8% está bien, pero ese examen es muy importante. Entonces uno tiene que llegar a estas metas. Si el paciente se mantiene alto y sobre todo si el paciente está, a pesar de que yo ya llevo 2 medicamentos muy buenos a dosis adecuadas, y el paciente se está cuidando con la alimentación, está haciendo ejercicio, está juicioso y el paciente no ha llegado a metas, eso me indica a mí, este páncreas está como empezando a fallar, le tengo que ayudar y le tengo que poner un poquito de insulina, listo. Casi siempre cuando la hemoglobina glicosilada está por encima de 9,5, en ese momento decidimos empezar insulina. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a metas, tenemos que tratar de normalizar ese azúcar para evitar que ese pegote se forme en los vasos sanguíneos y para evitar las complicaciones, ¿cierto? Para cuidar todos los órganos. Uno cuando está controlando su diabetes tiene que pensar, estoy cuidando todos mis órganos, estoy cuidando mis ojos, estoy cuidando mis riñones, estoy cuidando los nervios que le llevan sensibilidad a mis piernas, estoy cuidando mi corazón, estoy cuidando mi cerebro, estoy cuidando mi vida sexual, porque por ejemplo a los hombres les preocupa mucho esa parte y a las mujeres también, que se puede haber disfunción sexual si uno tiene el azúcar muy mal controlado. Entonces miren, yo les cuento, resulta que cuando así uno no esté comiendo, digamos que este es un día, ¿cierto? Este es el día y esta es la noche, ¿listo? Entonces, así uno no esté comiendo, el páncreas todo el día y toda la noche produce goticas de insulina. En una persona no diabética, ¿listo? Todo el día y toda la noche una persona produce goticas de insulina. Entonces yo les conté ahorita que el cerebro solamente come azúcar. Entonces así uno no esté comiendo, el hígado produce azúcar. Dice, yo voy a hacer azúcar para mandarle al cerebro para que el cerebro esté comiendo todo el tiempo, ¿cierto? Porque el cerebro todo el tiempo está trabajando. Entonces como el cerebro todo el tiempo come azúcar, el hígado produce azúcar. Pero entonces hay gente que se levanta, hay diabéticos que se levantan en 300 y dicen, pues yo como me levanté en 300 y yo no comí nada en toda la noche. Es porque el hígado produce azúcar, listo. Entonces debe haber algo que le diga al hígado, ya no produzcas más azúcar, que ya es suficiente. Si no hay nadie que le diga al hígado, ya es suficiente, el hígado sigue produciendo azúcar y azúcar hasta que eso se sube a 300, a 400, como les pasa a los diabéticos. Entonces por eso las personas no diabéticas, todo el día y toda la noche producen goticas de insulina. ¿Listo? Entonces de base, así en la base uno tiene un poquito de insulina, unas goticas cada hora, ¿listo? Eso se llama la insulina basal, una insulina que actúa largo, las 24 horas. Pero cada que uno come, cuando uno desayuna, almuerza y come, el páncreas se da cuenta y produce chorritos de insulina. Yo desayuno, yo almuerzo y yo como, produzco chorritos de insulina, desayuno, almuerzo y la comida. Hay gente que come todo el día, entonces cada que come un chorrito de insulina. Eso no es lo ideal es que uno se coma los 3 golpes, como le han enseñado toda la vida a los abuelitos, ¿sí o no? Los 3 golpes. Antes se creía que los diabéticos tenían que comer 6 veces al día. Eso ya está un poquito reevaluado porque ya tenemos unas insulinas nuevas que funcionan un poquito diferente, que se parecen más a cómo funciona un páncreas de una persona no diabética, ¿cierto? Entonces miren que uno tiene como 2 tipos de insulina, una que es lenta, que actúa todo el día,
y unas que son chorritos rápidos para quemar lo que uno se acabó de comer. Listo. Entonces hay pacientes diabéticos que necesitan dos tipos de insulina, ¿cierto? Unas que actúan largo y unas que actúan rápido. Entonces, las que actúan rápido son las de las comidas. ¿Alguien tiene un familiar o alguien se aplica insulina aquí? Sí, ¿qué se aplica a tu papá? ¿Quién se sabe los nombres de las insulinas? No. La lechocita, yo digo la lechocita, la que tiene una lechocita. Y hay una que es Bueno. transparente. Entonces, ya casi todas son transparentes, ¿cierto? Pero entonces, antes, esas son las tradicionales. Esas son insulinas tradicionales. Las tradicionales había una que se llamaba NPH y una que se llama cristalina. Entonces, la NPH, esas son las tradicionales que han existido toda la vida, ¿sí o no? La NPH es la que es lechosa, lo que la gente le llama la lechosa. Y la cristalina realmente se llama regular, por eso le dicen la R, la regular. Y uno para acordarse se le dice cristalina porque es transparente, ¿cierto? Entonces, la NPH y la cristalina. Entonces, resulta que la NPH actúa largo, ella es lenta. Y en cambio la cristalina actúa rápido, listo. Entonces resulta que mucha gente usa la NPH, lo que pasa casi siempre, yo veo si este es el que funciona, lo que pasa casi siempre es que la gente se pone una dosis de NPH por la mañana y esa dosis de NPH le dura un tiempo, casi todo el día, más o menos 12 a 18 horas. Y se vuelve a poner un poquito de NPH por la noche que le cubre durante toda la noche. Eso es lo que pasa casi siempre. Esa trata de reemplazar la insulina que uno tiene ahí de base, esa actúa lento, ¿cierto? Pero esa no alcanza a quemar los picos de las veces que yo como. Entonces, para cuando yo como, me tengo que poner un poquito de insulina rápida, que sería, por ejemplo, la cristalina. La cristalina se tiene que poner media hora antes de las comidas, ¿cierto? Porque ella empieza a actuar un poquito más, ella empieza a actuar más o menos a la media hora. Entonces, se pone media hora antes de la comida y ella actúa así. Dura más o menos 4 a 6 horas, la cristalina, ¿cierto? Entonces, ya quedaron un montón de rayas ahí. Pero miren que yo, por ejemplo, aquí desayuné, almorcé y comí. Y la cristalina por aquí todavía, es la roja, todavía está por acá circulando. Entonces, por eso antes decían los pacientes que se ponen cristalina que tenían que comer 6 veces al día, que tenían que desayunar, que tenían que tomar media mañana, que tenían que almorzar, que tenían que tomar algo, que tenían que cenar y que tenían que tomar merienda, porque por acá tienen todavía funcionando un poquito de insulina, pero ya no estaban comiendo, ¿cierto? Eso está reevaluado ya, porque entonces uno se pasa todo el día comiendo para que no le den bajones, pues se aumenta de peso. Y ya dijimos que cuando uno se aumenta de peso y tiene más grasa, pues la insulina le funciona menos, entonces le tiene que poner más insulina. Entonces se vuelve un círculo vicioso, ¿cierto? Ahora uno sabe que la cristalina y la NPH se tienen que usar, pero en una forma muy juiciosa para uno tratar de que el paciente tenga el menor riesgo posible de hipoglicemias y no tenerle que dar comida tantas veces al día. Y resulta que ahora hay unas insulinas que son nuevas, no es que sean mejores, son exactamente igual de efectivas. Una unidad de insulina baja los mismos puntos del azúcar en un paciente, la misma insulina, ¿cierto? O sea, son igualmente efectivas estas tradicionales que las nuevas. Lo único que tienen de distinto las nuevas, tienen dos ventajas. Una ventaja es que tienen menos riesgo de hipoglicemia, que eso para nosotros es muy importante. Tienen un 40% menos riesgo de hipoglicemia, eso es muy, muy importante. Y la otra cosa que es muy importante es que vienen muchas en un lapicero, ¿cierto? Y esos lapiceros nos facilitan mucho la aplicación de la insulina. O en un cartuchito que uno se lo introduce en el lapicero con una aguja muy chiquita, que aquí me trajeron unas muestrecitas, y esas agujas son unas agujitas, si quieren no sé si las conocen. Esas agujas deben ser, ojalá, de 4 milímetros, porque las agujas de 4 milímetros son las mejores, porque se sabe que queda en la piel, que queda subcutáneo, que no queda en el músculo, porque las que son muy largas, a veces uno se inyecta la insulina en el músculo, entonces ahí en el músculo no funciona tan bien. Son unas agujas súper chiquiticas que miden 4 o 5 milímetros, eso no duele, eso no molesta, entonces son muy fáciles de aplicar, y cuando vienen en el lapicero son mucho más fáciles de cuadrar la dosis, porque es que a nosotros nos han hecho talleres, por ejemplo, nosotros nos ponen unas gafas empañadas, o si uno es medio cieguito, envasar la insulina a veces es muy difícil, y es difícil que uno sepa cuál es la dosis exacta, que no se equivoque. Con los lapiceros a veces es más fácil porque en el lapicero se ven el número más grande, tienen un clic que uno es capaz de oír, es un clic audible que le ayuda a uno a contar cuántas insulinas se está programando en el lapicero. Entonces por eso son un poquito más prácticas. Entonces yo les voy a contar, ay gracias, papelón.
Entonces habíamos dicho que uno necesitaba dos tipos de insulina, unas largas, ¿cierto? Y otras rápidas, ¿cierto? Entonces, ahora hay unas insulinas nuevas. Yo no sé si han oído hablar de una que se llama Lantus, como de lenta, esa también es larga. Y hay una que se llama Levemir, que esa también es larga. Y esas actúan más o menos esta dura más o menos 18 o 24 horas y esta dura más o menos 24 horas. Entonces esa casi siempre uno se la pone una vez al día y le dura para las 24 horas. Se tiene que poner siempre la misma dosis, a la misma hora, perdón, siempre se tiene que poner la misma hora, porque si yo hoy me la pongo a las 8 y mañana me la pongo a las 10 de la mañana, me quedo 2 horas sin esa insulina que es larga, ¿cierto? Esa se debe poner siempre a la misma hora, pero casi siempre se pone una sola vez al día. Y de esas insulinas nuevas hay unas que son muy rápidas, que se llaman ultra rápidas, que actúan más parecido al chorrito de insulina que produce el páncreas normalmente, que es, empiezan a actuar a los 5 minuticos, entonces se ponen 5 minuticos antes, y solamente duran 4 horas. Entonces, como solamente duran 4 horas, por aquí cuando yo no estoy comiendo, no tengo insulina de la rápida actuando, entonces no tengo que tomar ni media mañana, ni algo, ni merienda. Entonces eso me ayuda a cuidarme con la alimentación, me ayuda a que no me aumente de peso y me ayuda a que yo tenga un mejor control de la diabetes. Listo. Entonces de las insulinas nuevas que son ultra rápidas, se llaman ultra rápidas porque no se demoran media hora a actuar como la cristalina, sino 5 minuticos antes para actuar. Esas insulinas ultra rápidas, de las nuevas hay una que se llama Humalog, hay una que se llama Apidra y hay una que se llama Novo Rápido. Sí, y vienen más. Entonces, esas insulinas... Hola. Una preguntita me devuelve un poquitico al enemigo. En su práctica del día a día con los pacientes, realmente, ¿qué tan 24 horas o qué tan 12 actúa el enemigo? Porque eso es un parangón ahí que finalmente no sabemos. Bueno, nosotros pues a mí me gusta mucho el Levemir fraccionado. Casi siempre se comporta, si la dosis es bajita, 0.4 unidades por kilo, menos de 4.4 unidades por kilo, casi siempre dura menos de 18 horas, entonces hay que fraccionarla a 2 dosis, cada 12 horas, ¿cierto? Y si la dosis es un poquito más alta, más de 0.4 unidades por kilo, a veces sí logra el efecto más plano por 24 horas. Pero con Levemir, esa es una verde que es bonita, que viene en lapicero, esa Levemir es muy buena, pues como todas las insulinas, todas son iguales de efectivas, lo único es que estas nuevas tienen menos riesgo de hipoglicemia y que vienen en lapiceros, que eso facilita la aplicación. Levemir tiene una ventajilla, pues no ventaja sobre las otras, sino que está demostrado que tiene un efecto neutro sobre el peso, que no hace que uno pues aumente de peso. Pero la que podrían decir que es desventaja es que se tendría que aplicar casi siempre 2 veces al día, no como la Lantus, que puede usarse durante 24 horas, aunque más o menos en el 10 a 15% de los pacientes la Lantus no dura 24 horas, dura menos y también hay que fraccionarla. Y realmente hay una insulina que la están investigando ahora, pues ya está más o menos en el mercado, en Estados Unidos, a Colombia todavía no ha llegado, se llama Degludec y la idea es que se aplique también todos los días, pero parece que esa es como más flexible, que va a durar más tiempo, que lo mantiene a uno protegido por más tiempo. Entonces que si uno se lo puso un día a las 8 y el otro día a las 10 de la mañana, esas 2 horas no se queda desprotegido porque dura más tiempo en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, con la Degludec ahora dicen que realmente la Lantus no dura tanto tiempo, que casi siempre dura menos de 24 horas, que puede durar entre 18 o 22 horas más o menos. La de Fluid se supone que dura como 42 horas, algo así, entonces Sí. tiene unos tiempos de descanso grandes en cuanto a la nutrición y todo eso. Lo que nos explicaban es que casi todos los pacientes, así estén donde el mejor endocrinólogo del mundo, a veces se les olvida la inyección o pues tenían un cambio en la rutina, entonces no se la aplicaron a la misma hora, sino que se la aplicaron 3 horas después. Lo que nos pasa ahora con esas insulinas, que hay que ponerlas siempre a la misma hora, es que el paciente se queda un tiempo sin insulina y se descuadra, y esos descuadres se van notando, y se van notando en la hemoglobina glicosilada, y se van notando en complicaciones. Esta otra, que es muy nueva, que no ha salido a Colombia todavía, parece que va a tener más tiempo de protección. No está recomendada todavía para que la usemos cada 48 horas, porque se había dicho que de pronto usarla cada 48 horas, no, la idea es usarla cada día, pero que le da a uno un poquitico más de seguridad, que uno sabe que aunque se le pasaron 1 o 2 horitas, ahí quedó protegido. Entonces esa es una cosa que es bonita. La diabetes es una cosa
en la que se está invirtiendo mucho, en la que se está investigando mucho. Ahora el futuro de la diabetes es también la tecnología, cada vez que el paciente sea más fácil aplicarse las insulinas o tomarse los medicamentos, hay muchos medicamentos nuevos. Entonces, lo que uno quiere con el paciente es preservar su futuro. Uno le dice al paciente diabético, yo sé que ahora te sentís bien, porque a uno le parece muy charro el paciente diabético que le preocupa más el acné que le salió que la diabetes. Y uno dice, pero si porque es que la diabetes es un enemigo silencioso, uno no siente nada, entonces no les preocupa, porque como no sienten nada, pero el problema es que si uno la deja ahí avanzando, lentica, con el tiempo ya le va a pasar la cuenta de cobro, le pasan son las complicaciones. Entonces así uno no sienta nada, ese es el problema con las cosas en las que uno no siente nada, que uno se le olvida, que las tiene ahí y las deja progresar. Entonces, lo que yo le trato de decir a los pacientes diabéticos es que hay que conservar, hay que preservar tu futuro, cuidar todos tus órganos para el futuro, porque tú no vas a vivir 1 o 2 años, vas a vivir 10 o 20 o 30 o 40, ojalá más. Entonces, y hay que darle tiempo, hay que darnos tiempo para que con estas cosas nuevas de la diabetes ustedes se puedan beneficiar de todo lo que viene nuevo, de todas las comodidades, de que ya estamos pensando mucho más en ustedes, en que sea más fácil aplicarse los medicamentos, que sea más fácil que entiendan mejor la enfermedad, que ustedes sean los que gobiernan su enfermedad, que entiendan cómo funciona y que entiendan por qué somos tan cansones con la dieta, somos tan cansones con el ejercicio, somos tan cansones con los medicamentos, porque cuando uno entiende las cosas las hace mucho mejor, ¿cierto que sí? Cuando uno entiende el porqué de las cosas es más juicioso con las situaciones. Y la idea con los pacientes, por ejemplo con los diabéticos tipo 1 que se tienen que poner siempre insulina y que casi siempre tienen que usar insulina de acción rápida antes de las comidas, los diabéticos tipo 1 siempre se tienen que poner los 2 tipos de insulina, es que ellos aprendan a contar carbohidratos. ¿Qué es eso? Que uno tiene que saber, si yo me voy a poner insulina antes de cada comida, no es la misma cantidad de insulina la que me voy a comer. Si voy a desayunar una arepita con queso, a lo que necesito si me voy a comer una bandeja paisa, pues ideal que uno no se coma la bandeja paisa, pero obviamente la vida es flexible y uno hay días que va a comer más que otros. Entonces que uno aprenda a saber que para lo que se va a comer, cuánta insulina necesita. Y la idea con los pacientes diabéticos es que aprendan eso, que dirijan ellos mismos la enfermedad, porque la diabetes es muy variable. El problema de la diabetes es que es una enfermedad muy compleja porque depende de muchas cosas, del estado de ánimo, que si le dio una infección, que si le dio un virus, que si se fue por una fiesta, que si está en vacaciones, las mujeres que si están en la menstruación, que si están en embarazo, todo eso hace que cambie las necesidades de insulina. Entonces para nosotros es súper importante que el paciente esté muy consciente, muy comprometido con la enfermedad, que la entienda muy bien y que nos ayude a hacer ajustes. A uno le gusta mucho cuando el paciente le dice a uno, vea doctora, yo vi que me estaba dando siempre muy alta después del desayuno, entonces yo me subí un poquito esa insulina. O que le diga, doctora, yo me estaba levantando muy bajito, entonces yo me bajé la insulina de acción larga. Eso es muy importante porque el día a día va cambiando. Entonces, si el paciente entiende su enfermedad y se sabe hacer los ajustes, pero a conciencia y en forma juiciosa, eso nos ayuda mucho a que el paciente tenga un mejor control de la diabetes. Y lo que yo les contaba de contar carbohidratos, de aprender a saber cuánta insulina necesito yo para lo que me voy a comer, eso es fundamental y eso ha demostrado que mejora mucho el control de la diabetes, porque además el paciente siente que la vida no se vuelve una cosa rígida y cansona, sino que él puede como jugar y adaptar su diabetes a su vida, que eso es muy importante. Y la vida a la diabetes, ¿cierto? A veces en los pacientes diabéticos tipo 2, que todavía tienen su fábrica funcionando, pero que está un poquito más perezosa, que le estamos ayudando, solo usamos un tipo de insulina. Usualmente empezamos la insulina basal, la que está ahí de base. Y según si vamos llegando a metas o no, definimos si hay que adicionarle estas rápidas o si solamente con la basal y medicamentos tomados se va a controlar. Pero lo importante no es, nosotros no hacemos eso a capricho, a este paciente le vamos a poner insulina, no, este paciente le vamos a poner insulina para que llegue a metas, eso es lo más importante. Entonces los pacientes, uno les dice, te va a poner insulina y lloran, le dicen a uno, me va a quedar ciego, eso no es verdad. A uno lo deja ciego la diabetes, y la diabetes mal controlada. La insulina no lo deja ciego, porque es que la insulina es una hormona que uno mismo produce. A los que le ponemos es a los que les están dejando de producir, ¿cierto? Entonces eso es muy importante, eso no lo deja ciego. No es que cuando uno le ponen insulina es que se va a morir, es que los órganos ya están muy malos, es que la diabetes ya está muy avanzada, es que es una diabetes muy grave, no. Hay niños que desde que nacen, desde que son bebés necesitan insulina. Y no es que estén más graves. Yo cuando a mis pacienticos diabéticos tipo 1, jóvenes, muy jóvenes, les mando siempre a que busquen la tarea en internet, qué gente famosa es diabética. Ellos me traen un montón de cosas en la tarea, me dicen Halle Berry, que es la de Tormenta, la de los hombres X, la de los X-Men, Sharon Stone es diabética tipo 1, hay un
atleta de Australia que siempre se gana el hombre de hierro, el Ironman, que es un triatlón, todos los años se lo gana y es diabético tipo 1. Hay grandes deportistas, grandes músicos, hay muchísima gente que es diabética y que hace su vida normal, solo que es juicioso con su vida, es juicioso con su diabetes y no llega a las complicaciones. Es que la diferencia entre un paciente diabético que se controle, que se cuide de su enfermedad, y el que no se controla y no se cuide, se le olvida que es diabético, son las complicaciones. Entonces eso es muy importante. ¿Tienen alguna duda? Yo le pregunto que cuando a las personas se le baja el azúcar, ¿qué es? Eso es súper importante. Entonces, cuando una persona tiene, uno los ve que están en 60 la glucosa, ¿cierto? Y aquí Clara me puede ayudar también mucho con eso. Entonces, uno ve que tiene 60 la glucosa y se comen un pastel, un buñuelo, una salchicha, un chorizo y un brownie. Entonces, de 60 se van para 500 y trumpa a la clínica. Esa no es la idea. La idea es que uno se coma algo rápido y algo que esté disponible, fácil y que sea sencillo. Y una cosa que uno no tenga que masticar, digerir, tragar, porque mientras que hace todo ese proceso, el azúcar se demora más en subirse. Entonces, se supone, nosotros le decimos la regla del 15. La regla del 15 es muy importante, porque entonces, si el azúcar está por debajo de 70, uno se tiene que tomar 15 gramos de carbohidratos. Entonces, ¿qué son 15 gramos de carbohidratos? Una cosa que es muy fácil. En medio vasito de agua, 3 cucharaditas de las cafeteras de azúcar. Cada cucharadita son 5 gramos, entonces yo le echo 3, los disuelvo bien y que se lo tome rápido. Y eso es una cosa que es sencilla y que uno no tiene que masticar, digerir, no, eso se absorbe mismo y le sube el azúcar rápido. Y a los 15 minuticos se tiene que volver a chequear con la glucometría. ¿Qué más puede ser? Es muy bueno que sea algo líquido, porque algo líquido pasa rápido, uno lo absorbe rápido. Entonces puede ser medio vaso de gaseosa normal, no dietética, porque tiene que tener azúcar, medio vaso de jugo, ¿cierto? Las papeleticas, por ejemplo, de miel también es importante. A veces les enseñan a los niños que les froten un poquito de la miel sin que los vaya a morder pues en la lengua o en la garganta, en el paladar, perdón. Que me dice Clara, además de 15 gramos. De pronto, 3 confites. de glucosa, no sé si todavía existan a la mano, pues estén a la mano en el comercio, no sé, pero bueno, los 3 sobrecitos de azúcar, malo, si no tengo un líquido, Sí. 3 sobrecitos de azúcar es que el paciente debe tener siempre en su bolso, dulce y líquido. Y líquido. Agua, que es muy importante porque igual les da mucha sed también, pero Y para que le pase rápido. Un confitico, deben ser más o menos, es que un confitico tiene menos de 5 gramos, yo creo, de carbohidratos. 2 o 3 confiticos. En Locatel a veces se acaban, pero en Locatel venden tabletas de glucosa, que son como si fueran pastillas. Y en Estados Unidos venden también. Vienen de 4 y de 5 gramos. Ustedes ya saben que necesita 15, o sea que le tienen que dar 3. Eso casi siempre disuelto en agua o tragado así rápido. A uno le gusta mucho lo líquido porque lo líquido hace que pase más rápido. Es que mientras que vos te masticas una cosa y llegas hasta allá, se demora para subir el azúcar. Eso sí, el paciente está consciente y puede comer. Incluso a veces si está muy bajita, dicen que si está por debajo de 50, acuérdense que por debajo de 70 siempre es peligroso. Si está por debajo de 50, no deben ser 15, sino 30 gramos de carbohidratos. O sea, no 3 cucharaditas, sino 6 cucharaditas. ¿Listo? Para que se suba rápido, porque eso necesitamos que se suba rápido. Eso sí el paciente se puede comer. Si el paciente está porque eso es una cosa muy importante. La hipoglicemia es muy grave y uno se puede morir de una hipoglicemia. Entonces la hipoglicemia, si a mí nunca me dan hipoglicemia, si me da una, el cuerpo mismo me avisa, dice, ¿qué es eso tan raro? Yo le tengo que avisar porque ella se puede morir y le avisa a uno. Hay pacientes diabéticos que les están dando muchas hipoglicemias, les dan 2 o 3 hipoglicemias a la semana. Entonces el cuerpo dice, esto como que para ella es normal, yo no le voy a volver a avisar. Y son las hipoglicemias inadvertidas y esas son muy peligrosas, porque si yo estoy en 70 y me doy cuenta, yo hago algo para corregirme, me tomo algo, ¿cierto? Y ahí mismo se me sube. Pero si yo estoy en 70 y no me doy cuenta, me dejo bajar hasta 50. Y si aún en 50 el cuerpo no me ha avisado, me dejo bajar hasta 30. Y si yo estoy dormido, me quedo dormido. Y si nadie se da cuenta que yo estoy sudando inconsciente, me muero. Entonces, esas hipoglicemias inadvertidas son las más peligrosas. Entonces, hay gente que le dice, no, pues que doctora, pues que yo no siento nada. Eso es peor, porque quiere decir que está haciendo muchas hipoglicemias, tanto que ya el cuerpo hasta le dejó de avisar. Entonces, si el paciente está inconsciente, pues uno no le puede dar comida porque se le ahoga. Entonces hay pacientes, los que tienen mucha insulina y que tienen mucho riesgo de hipoglicemia, los pacientes con clivenclamida que están haciendo hipoglicemias, yo les quito la clivenclamida porque está haciendo un evento adverso, ¿cierto? Los pacientes con insulina que están haciendo muchas hipoglicemias hay que ajustarle la insulina, ¿cierto? Pero hay pacientes que tienen alto riesgo de hipoglicemias y que siguen haciendo muchas, que son muy variables, o los pacientes que tienen insulina, así en esquema intensivo, que son 4 inyecciones de insulina al día o que se ponen mucha insulina, siempre les mandamos una cosa que se llama glucagón.
está en el plan obligatorio de salud, o sea que si ustedes se ponen insulina o tienen a alguien que se ponga insulina, pídanlo porque esa se puede entregar. Eso es como tener un extintor en la casa. Pues yo no estoy pensando que yo me vaya a incendiar ni que mi carro se vaya a incendiar, ojalá que no, pero yo tengo que tener ahí el extintor, ¿cierto? Así es el glucagón. Lo ideal es que les entreguen la ampollita prellenada, o sea, la ampollita ya lista para inyectar y uno la guarda en la puerta de la nevera. Aquí las EPS casi siempre la están entregando en un polvito que uno la tiene que reconstituir, la tiene que preparar. Pero la idea es que uno tenga eso siempre a la mano, porque si la persona que uno quiere o uno mismo pues tiene un bajón de azúcar con inconsciencia y le dan comida, pues se ahoga, entonces tiene que ser y no le funciona. Si está con inconsciencia, le tienen que poner esta inyección intramuscular y se pone la inyección. Eso es para casos de hipoglicemia con inconsciencia, entonces le ponen la inyección en la nalga o en el deltoide, aquí en este músculo, y eso es como una medida de emergencia, eso lo rescata, le sube el azúcar rápido para que él esté consciente y pueda comer. Entonces eso es muy importante, eso es como tener el extintor en la casa. Y cuando la persona suda mucho, pues que es diabética que suda mucho. Lo que pasa es que siempre, bueno, pues si es que suda, a veces las personas con sobrepeso y obesidad sudan un poquito más porque tienen más piel, tienen más glándulas sudoríparas y la piel está más en contacto y en roce. Pues la sudoración puede ser por muchas cosas, las personas que están en la época perimenopáusica también sudan más. Si una persona tiene un episodio, un evento así de mareo, con temblor y con sudoración, siempre hay que hacerle glucometría. Siempre que uno piensa que un paciente tiene una hipoglicemia y está consciente, lo de confirmar con el glucómetro. ¿Por qué? Porque es que me ha pasado, tengo muchos pacientes que dicen, ay no, es que me dio un mareo, eso debe ser una hipoglicemia, me como un brownie, y no estaban en 50, sino que estaban en 280, se comieron un brownie, 600 para la clínica, ¿cierto? Entonces siempre hay que confirmar, porque los pacientes diabéticos creen que se conocen mucho y que sienten todo, pero a veces se mantienen en 300 y no sienten, o se mantienen en 50 y no sienten, porque el cuerpo ya les deja de avisar porque se mantienen así. Entonces siempre que uno tenga alguna maluquera, tiene que confirmar con el glucómetro. Eso es muy importante, porque uno no puede pensar que es hipoglicemia sin confirmarlo, porque a veces es otra cosa, o se le bajó la presión, o se le subió la presión, o tiene un virus, entonces siempre hay que confirmarlo bioquímicamente, listo. Eso es muy importante.